Un saludo cordial a todos los estudiantes, profesores y familia que nos acompañan desde sus hogares en estos espacios docentes televisivos. Hoy estaremos tratando una temática muy importante para el grado, también constituye una invariante evaluativa para los exámenes de ingreso y continúa su estudio en la universidad. Nos referimos a las funciones exponenciales, la representación gráfica y propiedades. Como objetivo de esta clase, nos estamos proponiendo representar gráficamente en un sistema de ejes de coordenadas utilizando la vía tradicional, pero también utilizando las tecnologías, en este caso el asistente matemático GeoGebra, muy importante en el acontecer actual, relacionar el gráfico, la ecuación y las propiedades, la relación que existen entre estas temáticas, además de analizar e identificar sus propiedades. ¿Dónde puedes encontrar este contenido? Bueno, este contenido aparece específicamente en el epígrafe 5 del capítulo 1 del libro de texto actual de 11º grado. Ahí está la ilustración, el rostro de este libro, y las bases conceptuales que van a permitir fijar este contenido y entenderlo un poco mejor están en el memento y él especifico los números. Como bibliografía complementaria, le ofrezco estos dos grandes libros: Manual de Ejercicios de Matemática para la Educación Media Superior, que hemos tratado en otras clases, Ejercicios y Problemas Integradores de Matemática para la Enseñanza Media Superior. También como colofón les propongo para su preparación individual que vayan a esta página, el portal Cubeduca. Ahí aparecen resúmenes, temario de pruebas, ejercicios de adiestramiento, libros digitales, etcétera, que le van a permitir complementar todo el estudio de este encuentro. ¿Qué debes saber para entender o fijar este contenido? Bueno, el concepto de función trabajado en grados anteriores, las propiedades globales específicas de las funciones, viste en la unidad 1, representar pares ordenados, trazar rectas y curvas en un sistema de eje de coordenado cartesiano, así como calcular con potencias y resolver específicamente ecuaciones exponenciales e inecuaciones exponenciales tratadas en las clases anteriores. Importante que vean la aplicación que tiene este contenido al contexto de la vida diaria. Miren, aquí les muestro. Por ejemplo, un medicamento se elimina del organismo a través de la orina. Esta relación se modela por una función exponencial de ecuación. Ahí les muestro la ecuación. A sub t es igual a 10 por 0,8 la t, donde A sub t es la cantidad de medicamento que queda en el cuerpo t horas después de suministrado. Importante, ¿verdad? Otra aplicación real, aplicada muy al contexto de la vida diaria, cuando a una cantidad de agua se le agrega cierta cantidad en gramos de sal, ahí le muestro C mayúscula, la cantidad Q sub t de sal que no se disuelve luego de t segundos está dada por la ecuación exponencial, también mírenlo ahí, Q sub t es igual a C por 0,8 a la t. Y es importante que vean que este contenido tiene diversas aplicaciones. Miren esta otra. Hay una famosa temática tratada por este psicólogo alemán, Hermann Hesse. Pasó 30 años para descubrir y lo representó a partir de la curva del olvido, que se modela a través de una función exponencial. Mírenla ahí. R sub t es igual a E elevado a la menos t sobre S, y ahí se especifica R mayúscula es la retentiva del conocimiento, o sea, la retentiva cognitiva. S es la intensidad de esa retentiva del recuerdo y T es el tiempo de decrecimiento exponencial. Y el número E es igual a 2,71, es una constante al igual que pi. Miren, ahí les represento la curva del olvido. Miren, a medida que no se ejercita ni se practica el conocimiento, cómo va olvidándose al pasar del tiempo. También, muy a tono con lo que sucede actualmente, por eso debemos cuidarnos. Mira, está la bacteria Escherichia coli, generalmente se aloja en el intestino delgado, y la cantidad de bacterias presentes en un tiempo t puede determinarse por la ecuación exponencial. Miren la ecuación importante, n sub t es igual a n sub 0, o sea, la cantidad que existe al inicio de la infección por 2 a la 0,05 t. Es importante que deben cuidarse, lavarse las manos para evitar la propagación de esta enfermedad. Ahora bien, los remito a ir al libro de texto, definición 1, página 35, específicamente el concepto de función. Bueno, se llama función exponencial de base A, condiciones que deben cumplirse. La base tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1, si no es una función exponencial, y lo veíamos a la hora de tratar las propiedades de la potencia. A la función que a cada x que pertenece a los reales se le hace corresponder a la x. Siempre recuerden, la base tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Y también se puede expresar como pares ordenados. Ahí se lo muestro en la parte inferior de la diapositiva. ¿Ya? A la derecha está la ilustración de la curva, un esbozo rápido de la curva, y igual a la x. Esto no tiene que copiarlo, pues aparece en el libro de texto, específicamente en la página 35.
Ahora vamos a ver funciones exponenciales de base sin desplazamiento para que se vaya entendiendo un poquito mejor este contenido. Voy a poner la forma general, y es igual a la x con a mayor que 0 y a distinto de 1, condiciones necesarias. Ahora bien, miren la ilustración. Si la base de esa potencia es mayor que 1, miren cómo se hace el comportamiento de la curva. O sea, de izquierda a derecha se ve cómo va en forma ascendente, ¿verdad? De la misma forma, cuando la base está entre 0 y 1, una fracción propia, numerador menor que denominador, ya en este caso lo veíamos en las inecuaciones exponenciales, mucha relación tienen estos dos contenidos, se ve cómo va de forma de izquierda a derecha, cómo decrece esta curva de la función. Un punto característico es como valor sería y igual a 1, pero como punto de intersección o punto característico sería 0.1. 0 en las x, 1 en las y. Ya. Ahora, a la recta a la cual la curva se acerca ilimitadamente se denomina o se llama asíntota de la función exponencial. Que en este caso específico, ¿cuál sería esta asíntota? Bueno, en este caso específico sería y igual 0. Les voy a dar un breve tiempo para que copien este resumen y continuamos. Para la representación de esta función es interesante y tienen que tener en cuenta la modelación en ambos casos, cuando la base es mayor que 1 y cuando la base se encuentra entre 0 y 1. ¿Y cuál sería la ecuación de la asíntota de la función? Ahora bien, esto es cuando no tiene desplazamiento. Ahora vamos a ver cuando es desplazada. Observen bien. Bueno, en este caso, la función exponencial con desplazamiento en el eje X, ahí la base es mayor que 1, tenemos ahí la básica, la que representamos en la definición. Ahora verán el desplazamiento. En este caso, cuando el desplazamiento es en el eje X, miren, se suma o se resta en el exponente. En este caso, miren, el valor de B, ya, si es X menos B, o sea, el valor es negativo, X menos 3, X menos 2, se va a desplazar hacia la derecha. En el caso que sea el exponente sumando, sería X más un valor numérico, X más 2, X más 1, X más 0,5, etc. El desplazamiento sería entonces hacia la izquierda, ¿verdad? Miren la representación. Esto es, repito, cuando la base es mayor que 1 y el desplazamiento es en el eje X. Miren la forma de la ecuación que va a tener esta modelación. Ahora, la función exponencial cuando la base está entre 0 y 1, ¿ya? El desplazamiento sigue en el eje X. Observen bien, miren aquí, cuando es entre 0 y 1, miren cómo decrece, en este caso de izquierda a derecha, miren cómo la curva se comporta en forma descendente, ya, si el punto característico se mantiene. Ahora bien, en este caso, miren la misma forma, a la X menos B, miren el desplazamiento de la misma forma, hacia la derecha, y si es X más B, a la X más B, sería entonces hacia la izquierda. La única diferencia va a ser entonces a la hora de la modelación, que la primera va a ser creciente y esta segunda va a ser en forma decreciente. ¿Ya? Ahora, la función exponencial de base A mayor que 1 con desplazamiento en el eje Y. Ya habíamos visto ahora mismo en el eje X, ¿verdad? Hacia la izquierda, hacia la derecha, en el eje X. Ahora vamos a verla en el eje Y. Tenemos la original, Y igual a la X, en este caso, de forma creciente. Y miren, observen bien, cuando se desplaza. La ecuación de la asíntota, en este caso, Y igual a 0, miren lo que hace. Va a coincidir, la asíntota va a coincidir con el valor, va a pasar por el eje Y por el valor de C. Si fuese más 1, pasaría por 1, si fuese más 2, por 2, etc. En este caso, el punto característico se debería sumar, o sea, C más 1, y pasaría por este punto característico, teniendo la original, sería sumarle 1 al valor de C, ¿verdad? De la misma forma, sería, si es negativa, miren dónde pasa la asíntota, por el valor en el eje Y, de forma negativa, menos 2, menos 3, ese sería el valor de la asíntota, importante que lo tengan pendiente. Y el desplazamiento, miren, hacia dónde se realiza,
Esto es cuando la base es mayor que 1. En este caso, miren, fácilmente el intersecto con el eje Y, mírenlo aquí, sería en cada caso. Y en el caso de cuando la función esté por debajo del eje X, va a tener 0. Y mírenlo aquí en este valor de abscisa. Miren, lo señalo aquí con este punto, ¿verdad? De la misma forma, sin preámbulos, tenemos la misma función exponencial cuando la base está entre 0 y 1. En este caso, de forma decreciente, el desplazamiento en el eje Y sucede lo mismo. Miren bien. La asíntota, si es positiva, la ecuación del valor de C positivo pasaría por encima del eje X, o sea, por el valor en Y, en este caso C. Y el desplazamiento de la misma forma. ¿Ya? De lo único, la diferencia es que va a ser de forma decreciente. Y recuerden que la ecuación de la asíntota nunca, la curva se aproxima ilimitadamente, pero nunca la va a tocar. Por eso se llama asíntota. Y de la misma forma, cuando está por debajo del eje X, esta ecuación de la asíntota coincide, pasa por el valor. En este caso, si fuese a a la X menos 3, pasaría por menos 3 y la ecuación de la asíntota sería Y más 3 igual 0 o Y directamente igual menos 3. ¿Ya? Miren el desplazamiento y tenemos entonces, en este caso también por debajo del eje X, cuando se resuelve esta ecuación exponencial, miren, va a cortar al eje X, o sea, sería el 0 de esa función, en un valor. Siempre que esté por encima, como resumen, por encima del eje X, la asíntota, que sea Y, esté por encima del eje X, nunca va a cortar, o sea, no va a tener 0, no va a cortar al eje de las abscisas. Teniendo esto en cuenta, le propongo el primer ejercicio de nuestra clase. Le doy un breve tiempo para que copien y continuamos con la resolución del mismo. Para resolver esta actividad propuesta, tenemos que tener en cuenta lo visto anteriormente, o sea, la representación, los desplazamientos, el comportamiento, el valor de la asíntota, cómo obtener el punto de intersección con el eje X, con el eje Y y otras propiedades. Ahora bien, espero le haya dado tiempo a copiar la actividad, vamos a ver la resolución. En este caso, vamos a hacer un esbozo trivial de esta gráfica, a partir de lo que ya conocemos, ¿verdad? En este caso, f de x igual a 2 a la x, porque la base en este caso nos la da el ejercicio, es 2. Vamos a ver si este sería el esbozo rápido, gráfico. En este caso, si se desplaza x menos 1, ¿verdad? Sería un lugar a la derecha. Mírenlo ahí. Ese sería f en x igual a 2 a la x menos 1. Y como se desplaza 2 lugares hacia arriba, miren bien, en este caso, esta sería la modelación, ¿verdad? Miren. La ecuación de la asíntota en este caso es y igual 2 o y menos 2 igual 0, ¿verdad? Nos vamos a quedar solamente con la representación, o sea, el esbozo gráfico de esta función. Miren bien, importante, de forma decreciente, las bases es mayor que 1, mírenlo aquí, 2 es mayor que 1, la ecuación, la asíntota, pasaría por 2, ¿verdad? Y igual 2, mírenlo aquí, lo da el valor de b, y el desplazamiento tiene un lugar hacia la derecha, sería x menos 1, y tenemos el esbozo gráfico. También podemos utilizar, importante, el ploteo de valores, muy utilizado en la matemática a la hora de tratar las funciones para poder obtener pares ordenados. En este caso solamente es darles valores a x, en este caso se le dan valores convenientes. En este caso yo le di, por ejemplo, cuando x es 0, sería sustituir 0 menos 1, 2 a la menos 1 un medio más 2, 2,5. Cuando x es 1, 1 menos 1 es 0, 2 a la 0, 1, más 2, 3 y así sucesivamente. A la hora de conformar los pares ordenados, obtenemos ahí, por ejemplo, yo tengo aquí 6 pares ordenados, pero podemos obtener uno más, ¿verdad? En este caso, si el valor de x no fuese un valor conveniente, 2,5, por ejemplo, ¿qué pasaría? Miren bien,
sería 2,5, vamos a sustituir, ¿verdad? F evaluado en 2,5, esto es lo que significa analíticamente 2 elevado a la 2,5 menos 1 más 2. Haciendo el cálculo pertinente, obtenemos 2 a la 1,5. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, aquí se pone de manifiesto un contenido tratado en el encuentro anterior, que fueron los antilogaritmos. ¿Qué hacer? Bueno, aplicamos, miren, la identidad fundamental logarítmica, por eso es importante conocer las propiedades y las bases conceptuales de la matemática para cada uno de los contenidos tratados. Miren, sería en este caso 10 a la logaritmo en base 10 de 2 a la 1,5, ¿verdad? Ya yo hago un paso rápido para abreviar la diapositiva. Todo exponente del argumento de un logaritmo pasa a ser por la propiedad coeficiente, ¿verdad? Lo hice directo, pero esto podría estar aquí arriba, ¿verdad? 2 a la 1,5. Ya la base de la potencia, la base del logaritmo, se sobreentiende que cuando no está es 10, coincide. El logaritmo, al buscarlo en la tabla, el logaritmo decimal de 2, aplicar la característica de la mantisa, obtenemos que es 0,3, ¿verdad? Y sustituyendo, sería entonces, sería 1,5 por 0,3 es 0,45. Ahora 10 a la 0,45, fácilmente, aplicando el antilogaritmo, obtenemos que es 2,83. ¿Ya? Lo vimos en la clase anterior para que vean la relación que existe entre los contenidos matemáticos. Por lo tanto, a la hora de sustituir, porque 2 a la 1,5 es 2,83, sumarle este valor de 2 sería F evaluado en 2,5 igual a 4,83, o el par ordenado simplemente nos podríamos utilizar 2,5 punto y coma 4,8. Y ya tenemos varios pares ordenados y podemos situarlo en el sistema de eje de coordenadas y representar la función. Esto no hace falta copiarlo, solamente quiero que sepan que se puede utilizar el ploteo de valores de pares para obtener pares ordenados, sustituyendo valores convenientes de X para obtener el valor de Y, o en este caso el valor de f de X. Ahora, vamos a ver cómo quedaría utilizando el ploteo de valores, o sea, utilizando la modelación, utilizando el comportamiento de las funciones. Fácilmente, la ecuación de la asíntota pasa por 2, intocable para esta curva, ya, sustituyendo valores convenientes, en este caso el intersecto con el eje Y como punto, sería 0, 0 menos 1, 2 a la menos 1, más 2, obtenemos un valor. Un segundo punto sería 1,3, otro punto sería 2,4 y así sucesivamente. Y ya tenemos la modelación, la base mayor que 1 va a ser creciente. La función, mírenlo ahí, de izquierda a derecha, miren cómo el comportamiento de esta curva en forma ascendente, ¿ya? Como propiedades clásicas, ¿verdad? Dominio, que es el recorrido del gráfico de la curva en el eje X. Es X que pertenece a los reales, no hay limitante, ¿verdad? La imagen, Y que pertenece a los reales, importante en este caso específico. Miren, el comportamiento de esta función en el eje Y es a partir, donde empieza a aparecer la función, a partir de 2 sin incluir. Por lo tanto, la imagen es Y que pertenece a los reales, tal que Y sea mayor estrictamente que 2, o sea que la asíntota. Ya se está observando, ¿verdad? Como monotonía, en este caso es monótona. A medida que usted le da valores de X, en este caso monótona creciente, a medida que aumentan los valores de X, aumentan los valores de Y, ¿verdad? Es inyectiva, valor mínimo y máximo no tiene. Estas propiedades aparecen de estas propiedades globales, o sea, las propiedades globales de esta función aparecen específicamente en la página 38 del libro de texto de 11º grado, las propiedades globales de esta función, y le van a observar que no va a tener nunca ni valor máximo ni valor mínimo. Ceros, ya lo decíamos anteriormente, cuando la asíntota está por encima del eje X, no va a cortar al eje X, o sea, no va a tener cero, pero lo podemos hacer analíticamente. Al igualar esta función a cero, que es la forma de encontrar los ceros de una función, se iguala a cero, este 2 se transpone con signo contrario, o sea, se está sumando, pasa restando con la operación contraria, sería menos 2. ¿Qué potencia de base 2 elevado a cualquier exponente va a dar negativo? Ninguna, ¿verdad? Eso implica analíticamente que no tiene ceros la función. Paridad no es par ni impar, tiene la vía analítica. Para que una función sea par, f de x tiene que ser igual a f de menos x, es sustituir, y para que sea impar, f de x va a ser igual a menos f de menos x. Bueno, en las propiedades globales también se van a dar cuenta que esta función, esta curva no va a ser nunca ni par ni impar. Le doy un breve tiempo para que copien la resolución de este ejercicio y continuamos.
Es importante que tengan en cuenta todo lo que vimos en este ejemplo para representar funciones y analizar propiedades. Se puede utilizar asistentes matemáticos, muchas aplicaciones matemáticas que le van a permitir modelar funciones. Ahora, este ejercicio 2 que le propongo tiene la misma idea. La única diferencia que tiene es que la base está entre 0 y 1, en este caso va a ser decreciente. Observen, utilizando este asistente matemático muy conocido en tiempo real. Observen bien. En este caso tenemos la representación utilizando el GeoGebra. Miren bien, esta es la gráfica. Miren bien, el intersecto con el eje X coincide con el intersecto con el eje Y, pasa por el origen de coordenadas 0,0. La función en este caso es monótona decreciente. Observen bien, decrece. La ecuación de la asíntota es y menor que y igual a -1. Esta función, la imagen es y mayor que ese valor de la asíntota, sería y mayor estrictamente que -1. No tiene paridad, no es periódica. El intersecto, cuando hay en el 0 de la función, va a ser x1 igual 0 y el intersecto también va a ser 0. Por eso, de forma fácil, este asistente es muy útil para entender la función. Bueno, las propiedades rápido. X que pertenece a los reales, la imagen, 0 de la función, intersecto con el eje Y, es inyectiva, no tiene valor máximo ni mínimo, no es par ni impar, y en este caso la monotonía es monótona decreciente. Vamos a ver rápidamente, le propongo pasar a la próxima actividad, ya que este es de forma trivial, lo único que cambia es la base en la representación y continuamos. Bueno, en este caso le doy una representación gráfica, también la base está entre 0 y 1. A partir de la representación vamos a obtener propiedades. De forma sencilla, ya solamente quiero, ahí los parámetros A y B son parámetros reales, darle a lo contrario a la propiedad, o sea, darle en sentido contrario. Tenemos la gráfica, obtener propiedades. Bueno, la resolución, ¿cómo obtenemos el valor de B? Coincide con el valor de la asíntota. Miren, observen bien. Repito, el valor de B coincide con la asíntota. ¿Ya? Tenemos un par ordenado a sustituir. Siempre es conveniente esto observar. Puede ser el 0, puede ser el intersecto o cualquier punto que nos dé la situación o el ejercicio. En este caso, sustituyendo -2 punto y coma 0, es el punto que se ofrece en el ejercicio. El valor de X sería -2. Miren bien, el valor de Y es 0. Se observa una ecuación exponencial sencilla. Miren, la forma fácil, A sería igual 2 y B es -1. Y la respuesta, o sea, la ecuación de esa función representada es esta, 1/3 a la X más 2 menos 1. Les doy unos segundos para que copien y continuamos. Es bien sencilla esta segunda actividad. A partir de la representación obtener propiedades. Es casi hacer lo contrario a la representación. Ya, en este caso, les propongo como estudio individual varios ejercicios y como una actividad 1.1 representar gráficamente estas tres funciones y analizar sus propiedades para que sirva de complemento a la actividad. No tenemos tiempo para más, nos estamos despidiendo, hasta un próximo encuentro, siempre recordando cumplir con las medidas higiénico-sanitarias, usar el nasobuco, cuidándose ustedes, cuidarán a los demás.